Bienvenidos, queridos maestros y maestras. Vamos a nosotros a empezar un seminario nuevo. Vamos a hablar acerca de los niños con ciertas discapacidades, eh, y la iglesia a partir del año 2000 empezó con seminarios, eh, dan- dándole a los maestros y líderes la oportunidad de trabajar con niños con diferentes capacidades. Es importante que nosotros como maestros nos preparemos siempre leyendo todo, tratando algunos métodos, tratando de que lograr que estos niños, ¿no es cierto?, que fueron aceptados por Jesús, ¿verdad?, también puedan aprender acerca de Jesús y del cielo y ayudar a sus familias a encontrar la paz y la tranquilidad que ellos necesitan, ¿verdad? Es un tema muy importante. Vamos a ir hablando sobre los diferentes tipos de discapacidades que tienen los niños, por los cuales nosotros tenemos que esmerarnos. Y es muy importante prepararnos nosotros y queremos tomarlo, darle lo mejor para que ustedes puedan. Dice, cada persona, cada maestro que acepta el llamado para trabajar con los niños y adolescentes necesita capacitarse constantemente de modo que adquiera herramientas que le ayuden a experimentar satisfacción y gozo en el cumplimiento de la misión, ¿verdad? Cuando yo empecé a ser maestro, no se tocaban estos temas. Yo tenía 15 y 16 años, ya tengo 38 años enseñando niños, pero a través de los años, todos los años, incluyendo ahora que ya tengo experiencia, soy maestro por vocación, trabajo como maestro, tengo estudios en la universidad, tengo un CDA que me permite trabajar como maestro y por lo tanto nosotros necesitamos constantemente capacitarnos, de tal modo que adquiramos los métodos, las técnicas y las herramientas, como también comprender a las personas con ciertas discapacidades, ¿no es cierto?, para que ellos puedan continuar con su educación. Y más si trabajamos en la iglesia, ellos tienen que aprender a ser aceptados en la escuela sabática, en aventureros y en conquistadores, ¿verdad? Tenemos que nosotros trabajar con ellos. Las investigaciones han demostrado que muchas personas tienen prejuicios. Se debe a que, no, a que tienen un desconocimiento acerca de cómo trabajar con personas con algún tipo de discapacidad y también cuáles son sus necesidades. Para esto, primero uno tiene que adoptar una mentalidad positiva al tratar con personas con discapacidades. Es decir, hay que ver en ellos lo que ellos tienen y no lo que a ellos les falta. En cierta iglesia tenían cierto prejuicio con un niño que no lo querían en el club de los aventureros. El niño era un niño con una discapacidad cerebral y la directora no lo quería simplemente por el hecho de que el niño, cuando viniera una evaluación de la conferencia, le podía bajar puntos, ¿verdad? Porque un niño con cierta discapacidad, su conducta puede ser variante y no lo quería, ¿no? Hasta que tuvimos que hablar con ella, con el pastor, fuimos a junta y la convencimos, pero ella no tenía una mentalidad positiva, no quería tratar con él porque no contaba con, también hay que ver en la posición de la directora, no tenía personas que podían trabajar con ese niño y no encontró una buena solución, ¿no? Porque quería que los padres fueran los maestros del niño, pero el niño veía a su papá toda la semana. Así que necesitábamos siempre adoptar una actitud positiva y ver en ellos lo que ellos tienen, trabajar con lo que ellos pueden hacer, más de lo que tú crees que a ellos les falta, porque lo que les falta va a ser imposible a veces de sustituir. Tengo amigas en la iglesia que tienen niños con autismo. Ellas oran para que sus niños no tengan más autismo, pero no dudo del poder de Dios, pero el tiempo pasa y esos niños se mantienen autistas. Entonces necesitan ellos adoptar una mentalidad positiva y trabajar con sus hijos, trabajar con lo que ellos tienen y no con lo que ellos les falta. Tenemos que intentar ponernos en el lugar de los padres, en el lugar del niño, para poderlos comprender y respetarlos. Es bien fácil decir, no, yo no te quiero en mi club, yo no te quiero en mi clase de escuela sabática, yo no te quiero en mi clase de los conquistadores,
pero tenemos que ponernos como personas, como líderes en los zapatos de los niños con discapacidades y en los padres para poderlos ayudar. Hay que desarrollar la tolerancia, no ayudarles sin consultar antes ¿no? La ayuda impuesta puede herir, sentirse como un desprecio. Hay que saber, nosotros vamos a trabajar con tu niño, nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden, ¿verdad? Si tú estás de acuerdo en seguir las reglas que entre los dos vamos a negociar, por decirlo, ¿verdad? Porque es necesario saber que el niño va a participar en las actividades, no lo vamos a discriminar, pero el niño va a hacer las actividades que él puede hacer. Porque a veces también los padres quieren que los niños tengan las mismas actividades que los niños que no tienen discapacidad y en vez de ayudarle les afecta, porque el niño se frustra. Y es para que el niño sea aceptado, no importa que esté ahí y que aprenda lo que pueda y como quiera, ¿no? Pero no es así. Tenemos que dar ayuda y como se les puede brindar a ellos, ¿verdad? En ningún caso nosotros podemos pronunciar palabras compasivas sobre su estado o sentir lástima por ello. A veces decimos, no, lo tengo en el club porque me da pena o porque me siento presionado. Porque el pastor tuvo que hablar con esta directora muchas veces hasta que ella pudo comprender que el niño era creado a la imagen de Dios. No podemos tener compasión, ¿no es cierto?, sobre el estado de ellos, no podemos tener lástima, ¿verdad? Y eso es muy importante porque los niños con discapacidades son creados a la imagen de Dios, ellos tienen un lugar en el corazón de Dios, ellos deben tener un lugar en la escuela sabática, en aventureros, en conquistadores, en cualquier actividad que la iglesia realice y no se los puede discriminar, ¿no? Tampoco cuando tú estés conversando con el niño con discapacidad, no dejes de estarte comunicando con él para hacerle caso con la persona o para conversar con la persona, hacerle las mismas preguntas con la persona que está con el niño, ¿no? Porque él se siente mal, se va a marginar y no podemos lastimarlos profundamente. Nosotros no podemos discriminar a ningún niño dentro de la iglesia adventista por su discapacidad. Tampoco somos personas que hacemos evaluaciones médicas y podemos decir tu niño tiene autismo, tu niño tiene síndrome de Down o de hyper o cualquier otra deficiencia. Nosotros no podemos decir a los niños ninguna respuesta médica porque nosotros somos maestros. Nuestro deber es presentar a Jesús como su Salvador, como Dios que lo ama, como Dios que tiene un lugar en el cielo, que hay un juicio que se está celebrando y que está pronto para venir, para llevar a su pueblo. Pero en ningún momento nosotros podemos tomar algún tipo de discriminación o sobre todo hablar con las personas con discapacidades. Nosotros, a medida que avanzamos al final de la historia de este mundo, estamos encontrando cada día con más personas con diferentes tipos de discapacidad. En el estado de New Jersey, donde nosotros vivimos, es el estado con más autismo. De cada 5 niños, 1 es autista, ¿no? Ahora, la Organización Mundial de la Salud dice que hay más de 1.000 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad. Puede ser auditiva, visual, de lectura, de escritura, autismo, síndrome de Down y otros que vamos a ver más adelante, para que ustedes, por eso estamos dando este seminario, para que ustedes aprendan algunas características importantes de cómo trabajar con ellos. Algunos métodos, técnicas, te la vamos a dar. Estos 1.000 millones de personas representan el 15% de la población mundial y las tasas van aumentando porque como las medicinas van mejorando, la persona con ciertas discapacidades vive un poco más de lo que hace 50 años se vivía, ¿no? Por tanto, tal motivo, cada maestro, niño, adulto, líder eh, tiene que tener información, ¿no? Herramientas necesarias para trabajar con éxito con ellos. ¿No? Como te dije, yo cuando empecé hace 38 años, no se tocaba estos temas porque no había una cantidad alta o no había demasiada información. A partir del año 2000, nosotros estamos teniendo más información que puede ser en beneficio de los maestros y de los líderes.
Cada niño y adolescente, sin importar su condición, tenemos que formarlos. El reto parece muy fuerte, es muy abrumador, pero consciente en una parte, de manera consciente y consistente, se pueden obtener grandes resultados. O sea, lo primero, si ustedes tienen niños con discapacidades, tienen que entrenar primero al personal, a los maestros. Nosotros tenemos que ser capacitados, luego capacitar a los niños los niños que no son discapacitados para que ellos los acepten, y cada maestro puede asumir su responsabilidad y te vamos a dar algunas ideas. La Iglesia Adventista no discrimina a los niños con algún tipo de discapacidad. Aceptamos que todos los niños que nacen están hechos a la imagen de Dios. No lo discriminamos por su edad, sexo, condición física, intelectual o moral. Cada ser humano tiene el derecho de recibir el mensaje de salvación. Se debe trabajar con ellos. ¿No es cierto? La orden que Jesús nos mandó fue de ir y predicar a todo el mundo, a toda nación, tribu. Jesús no dijo no a las personas con discapacidades. No dijo con ellos no hay nada que ganar, ¿no? Nadie puede quedarse con la oportunidad de conocer a Dios y pueda tomar la decisión de aceptar a Cristo si así lo desea. Cada persona que nace con una discapacidad se encuentra incluida dentro del plan de Dios. Por lo tanto, como iglesia adventista, nosotros tenemos que no podemos tomar a la ligera y tenemos que hacer un trabajo de mayor interés en beneficio de aquellas personas que tienen o niños que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? Tenemos que trabajar en eso pensando en que esos niños también, ¿no es cierto?, tienen un lugar en el cielo. Olvídate de las medallas, de los diplomas, de los puntos que pueden bajarte o subirte. Un niño con discapacidad, no podemos dejarlo que ellos dejen de aprender de Jesús. Ellos necesitan aprender de Jesús. Nosotros, nuestro fundamento de la Biblia y del espíritu de profecía, nos especifica que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Jesús trabajó con personas con discapacidades, sordos, ciegos, mudos, paralíticos, y Jesús no hizo ningún tipo de discriminación. Entonces, nos preguntamos por qué hoy día hay muchos maestros que tienen cierta discriminación hacia los niños que vienen a nuestra iglesia o que son parte de la iglesia porque sus padres son adventistas. ¿No es cierto? La señora White, cuando ella leí una vez en una oportunidad, que ella conversó con una mamá que tenía una niña que tenía un síndrome, una deficiencia, una discapacidad, no deficiencia, discapacidad. Y entonces ella le dijo, Elena de White, que su niña necesitaba aprender a obedecer a Dios, amarlo de acuerdo a lo que ella podía comprender, porque la fe que ella tenía lograría salvar a su hija. Y eso es importante porque Jesús aceptó a todas las personas con alguna discapacidad, las sanaba, ¿no es cierto? Y podían tener una vida normal, ¿verdad? El manual de la iglesia adventista a nivel mundial especifica que la iglesia tiene ministerios que trabajan con las personas con discapacidad y recomienda, ¿no?, que la iglesia misma esté instalada con equipos que puedan ayudar a los niños sordos con Biblias en braille o equipo de sonido, especialmente para las personas que tienen problemas de auditivos, ¿verdad? Y este tipo de cosas nosotros tenemos que trabajar. La iglesia tiene Christian Record Service, que es una institución que nosotros hemos trabajado durante algunos años. Ellos recolectan $10 al año. Los niños de la iglesia trabajaban recolectando cuoras, unas moneditas, hasta llegar a $10, y esos $10 eran usados para que los niños pudieran ir a un campamento. También parte del dinero se hacían Biblias en braille y CDs para las personas con alguna discapacidad, y se preparaba material, así que la iglesia adventista trabaja también con niños y personas con discapacidades. Ahora vamos a hablar con los niños del síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down, su símbolo es CD. Su día mundial es el 21 de marzo, por si tú puedes hacer un proyecto misionero con algunos niños que conozcas con el síndrome de Down, o
enviar a alguna agencia materiales apropiados o dinero en beneficio de ellos. La, la influencia del síndrome de Down es variable. Se dice que hay un niño con síndrome de Down en casi 660 personas, hasta una en cada 1000 por los nacimientos vivos. Esta variabilidad está siendo fuertemente condicionada por las decisiones que toman algunos padres acerca del diagnóstico prenatal en forma de aborto voluntario. En algunos países de Europa no hay niños con síndrome de Down porque pues, si la madre al hacerse las pruebas antes de dar a luz descubre que el niño va a nacer con el síndrome de Down, lo aborta. La Iglesia Adventista no promueve el aborto en ese estilo porque solo en caso de violación o que peligre la madre, pero no promueve ningún tipo de aborto en caso de que el niño nazca con el síndrome de Down, ¿no? Y se dice que las mamás pueden hacer un niño en 800 y la mamá tiene de 30 a 34 años. Ahora, tampoco es para que te traumes, ¿no? Que tampoco vamos a decir que las mamás que tienen de 30 a 34 le va a tocar un niño con el síndrome de Down. A veces puede ser una en 270 de 35 a 39 años, una en 100 si tiene 40 a 44 y una en 50 de mayores de 45. Sin embargo, la mayoría de los niños con síndrome de Down nacen de madres menores de 30 años, por ser la edad en que suele haber más embarazos, ¿verdad? Las causas del síndrome de Down no las conocemos, son desconocidas. Sabemos que tienen un cromosoma más, 46. No está relacionada a la raza, ni a la religión, ni a la edad o la condición económica, socioeconómica. Aunque se dice que es la causa más común de discapacidad intelectual en todo el mundo, ¿no? Pero no podemos saber las causas que producen que un niño nazca con el síndrome de Down. Este tema me emociona porque conozco y he tenido muchos niños con el síndrome de Down durante los 38 años que vengo enseñando niños. Aunque yo crecí con un niño con síndrome de Down que estudiaba en la escuela y había un niño que tenía también vivía cerca de mi casa. La característica de estos niños mayormente son el bajo tono muscular que ellos tienen, se llama hipotonía muscular, la discapacidad intelectual. Los signos físicos bajo ninguna circunstancia se deben considerar como específicos del síndrome, es decir, tú no puedes hacer un diagnóstico como maestro que eres acerca de decirle tu niño tiene síndrome de Down o tiene autismo. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de análisis médicos. Son los especialistas que deben hacerlo y hay que tener cuidado porque nos pueden hacer demandas a la iglesia. Tú puedes perder tu trabajo como líder de los niños si tú haces algún diagnóstico porque los padres pueden demandar como si fuera un abuso o una discriminación, ¿no? También ellos presentan baja talla, una talla baja, sus extremidades y cuellos son más cortos. Los primeros 2 años de vida pueden presentar nutrición y durante la adolescencia pueden alcanzar la obesidad. Los ojos pueden presentar estrabismo, como la del niño, que él tiene los ojos virados, ¿no? Un poco virados, ¿verdad? Los párpados tienen una hendidura característica, ¿verdad? Los conductos lagrimales, miren de lo del niño, son estrechos y con tendencia a la obstrucción. La nariz luce plana, ¿verdad? Con el puente nasal ancho, como ustedes ven allí. Los oídos pueden tener pabellones en forma irregulares o apéndices preauriculares. Los maxilares inferior y la cavidad oral son pequeñas. Le gusta sacar la lengua, como ven. Sin embargo, las piezas dentales y la lengua conservan sus dimensiones normales, de modo que los dientes o la lengua suelen proyectarse hacia el exterior, ¿verdad? Entonces ustedes ven las características físicas que ellos tienen. Algunas de estas características que vamos a ver más adelante no siempre se dan en todas las personas que tienen el síndrome de Down, sino pueden aparecer entre los sujetos
dependiendo de la población o las distintas proporciones. Ellos tienen una gran facilidad para el humor, son muy risueños, imitativos, tienen actitudes musicales, pero pueden ser obstinados también. Pueden ser muy afectuosos, fáciles de tratar, sociables, amables, alegres, obedientes, sumisos, pero como te dije, pueden ser bien obstinados o todo lo contrario, dependiendo de cómo el niño se esté desarrollando. Hay que entender que los bebés y los niños con el síndrome de Down procesan mejor la información visual, o sea, más hay que tener carteles, figuras, donde ellos van a observar mejor, y son más visuales que auditivos, ¿no? Los procesos pueden ser alterados, ¿no? En unos casos, en algunos niños pueden ser más auditivos que visuales, pero ellos necesitan figuras que tengan indicaciones, como por ejemplo, tiempo de orar, unos niños orando, tiempo de cantar, unos niños cantando, ¿no es cierto? Es bien importante, por otro lado, que ellos perciben muy rápido el dolor, ¿no? A veces ellos no te van a responder porque no te escuchan, tienen un problema en el oído. Entonces tú tienes que hablar fuerte, no gritando, ¿verdad? Tienes que usar ilustraciones, ¿no? Estamos en la iglesia, una figura de la iglesia. Si quieres ir al baño, puedes ir al baño, o sea, figuras con órdenes, pero que sean no para gritar, sino para hablarles fuerte, porque ellos puedan escuchar. Les gustan mucho las ilustraciones y algunas veces ellos podemos también hacer que ellos toquen algunas figuras, algunos animalitos, algunos libros pueden tener eh, cosas que ellos pueden tocar, ¿verdad? Y esto les ayuda mucho, pero como te digo, necesitan muchas ilustraciones reales. Por eso cuando ustedes si tienen un niño con necesidades especiales, también deben poner fotos del niño con todos los compañeros, ¿no? Y para eso también ustedes, como les dije, ustedes tienen que prepararse como maestros y a la vez ustedes también tienen que prepararse, también tienen que preparar a los niños que están en la clase, los niños que no presentan discapacidades. Ellos tienen que saber que tienen un amigo que es autista, que necesitan apoyo de ellos, que el programa también es para él, ¿no? Que ellos pueden participar, que no le tienen que tener lástima ni miedo. O sea, vean la influencia que tiene, la importancia que tiene que el maestro reciba esta información y pueda transmitirla no solamente a los otros maestros, sino también a los niños y a los padres, ¿verdad? No hay que actuar con ellos con lástima, pero hay que actuar con el mismo amor que Jesús aceptó al leproso, al ciego, al mudo, al sordo, al paralítico, ¿verdad? Y hay que ayudarles a que ellos comprendan. Ellos, por ejemplo, les hace difícil los conceptos. Ellos quizás no sepan decirte qué es orar, pero quizás ellos mediante la acción puedan saber cómo orar. O sea, es muy difícil las cosas abstractas. Ellos no te van a definir lo que es amor, pecado, ¿no? Pero ellos pueden a través de modelos, de dramas, de participaciones, de figuras, puedan saber esos significados, pero no se les hace difícil las cosas, los conceptos, ¿no? Tampoco la generalización, la transferencia de los aprendizajes, ver, escuchar, oír, ese ciclo, para ellos es algo difícil. También les cuesta planificar estrategias, o sea, si tú planeas cómo llegar al cielo, qué pasos hay que seguir, para ellos es difícil, ¿no? Eh, Resolver problemas matemáticos, los aspectos cognitivos, el tiempo, el espacial, el temporal, ¿no? El año pasado, esos son términos que ellos desconocen, ¿verdad? Por lo tanto, debemos mencionar que a veces las personas con síndrome de Down se confunden porque no están acostumbrados a ese concepto, a los conceptos de menos a la aritmética, la álgebra, los problemas de matemática, la suma, la resta, la multiplicación, la división, eso para ellos es muy difícil de concretar. Entonces, si tú sabes, si tienes un niño con el síndrome de Down, tú tienes que planificar actividades que no incluyan esta secuencia. Hay que hacer actividades que a ellos les gusta, que ellos pueden hacerlo,
¿verdad? Sin hacerlos sentir mal. Entonces, por eso ustedes tienen, nosotros teníamos un niño con cierta discapacidad, éramos 3 maestros y entonces cada sábado nos turnábamos, cada uno cuidaba un sábado, al niño le llevábamos los materiales, le hacíamos las figuras, a ese niño no podía cortar, usar tijeras, entonces sabíamos qué cosas, actividades podían hacer, mientras los otros niños hacían sus trabajos y sus proyectos sin ningún problema. Y es por eso que te digo que es muy importante, ¿no es cierto? Trabajar con ellos requiere dedicación, ¿no es cierto? Requiere mucho entrenamiento, preparar a los maestros y preparar a los niños. Hay ocasiones en que ellos pueden quizás ser muy incapaces en realizar una actividad, pero quizás en otra actividad sí la puedan participar. Ellos tienen mucha dificultad para entender las ironías, los chistes tan frecuentes en las interacciones cotidianas. O sea, las bromas ellos no lo van a tomar a bien porque no, acuérdate que si no entienden el concepto tampoco pueden entender qué es lo que tú le estás tratando de decir en otra forma. No suelen tomarlos al pie de la letra porque lo que tú le digas ellos van a hacer y por ellos en ocasiones responden con una seriedad insólita. Y tristemente a veces los niños con discapacidades como el síndrome de Down, la gente se aprovecha. ¿No? Ve y dile a tu mamá esto. O recuerdo cuando ya tenían 14, 15 años, le invitaban los muchachos ahí del barrio, le daban de tomar cervecita, ¿no? Cerveza, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ellos no están preparados, no ven una malicia en eso y nosotros tenemos que protegerlo y enseñarles a ellos. ¿Qué reglas nosotros podemos hacer para ayudar como maestros? ¿Qué técnicas, qué métodos te vamos a decir? Primero tú tienes que conocer al niño, sus habilidades y las posibilidades que él tenga y no tanto las limitaciones y debilidades que él tiene. En vez de conocer lo que no puede hacer, lo que no, cuál es su punto, conoce mejor las cosas que sí puede hacer. Acepta al niño como es y no como quisiéramos que fuera. Como te digo, yo tengo amigas que sus niños tienen autismo, ellas oran para que Dios les quite el autismo, pero ellas tienen que aceptar cómo es el niño. No dudo de que Dios pueda hacer un milagro. Algunos han esperado 10 años y el autismo no se ha ido. Pero ellos tienen que aceptarlos como son y no como que ellos quieran que fuera. Hay que ayudarles a que ellos mejoren, pero sin intentar cambiar. O sea, paso a paso, es un proceso lento, quizás tardes un año, pero es un proceso que hasta que él se adapte a una rutina, ¿verdad? Confía plenamente en que sí actuamos bien, en capaz de aprender y ver progresar, valorar sus esfuerzos y sus logros, aunque sean pequeños. Como te dije, yo en la escuela dentista, la maestra tenía un niño que tenía por muchos años, el niño tenía como 20 años, era un niño con el síndrome de Down, y el niño escribía con nosotros cuando escribíamos. Ella le dejaba unas palabras para que escribiera y ella siempre le hacía cosas positivas. Mira qué lindo, has escrito gallo. Y cuando él escribía gallo, le decía, mira, todas esas palabras es gallo, pero esta pusiste gallo. Entonces siempre hay que ayudarlo, ¿no? Aunque sus logros eran pequeños, realmente ella lo estimulaba y él se sentía muy contento por ello. Tenemos que sancionar todo tipo de conducta negativa que él tenga, con respeto, por supuesto. Acuérdate que es un niño que tiene una discapacidad. No podemos condenarlos, insultarlos, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarle que si algo ha hecho mal, hay que hacerlo. Y decirle, mira, tú te portaste mal, mira, tú le pegaste a una niñita, o mira, tú empujaste, ¿no? O tú estás diciendo estas palabras, pero hay que hacerlo con mucho cariño, no dejar que el niño provoque más contienda. Como te digo, este niño que la directora de los aventureros no lo quería tener, nosotros él tenía 9 años y ya estaba con niños de 4. Entonces llegó un momento cuando tuvimos que mandar a la clase los primarios
cuando ya él tenía que entrar a la clase de los menores, pero ya no podía, él no podía, ¿no? Entonces, al niño hay que compararlo con él mismo, no con otros niños con que tienen otros que no tienen discapacidades, ¿verdad? El niño hay que hacerle las actividades, premiarlo por las cosas que puede hacer, ¿verdad? Nunca hay que utilizar a otro niño como modelo que él tenga que seguir porque es duro. Eso le hace daño al niño, se frustra, ¿no? Él no va a poder colorear como Pablo, que no tiene ninguna discapacidad y que tiene una mamá que trabaja con él. Entonces eso es duro para ellos, tenemos que lograr los objetivos participando activamente para lograrlo. Estimula al niño con optimismo, ser realista, para que él se esfuerce y logre metas alcanzables para él. Decirle hoy día, todos los trabajos de los niños son bellos, todos, créeme, todos. Así te pinten de negro. Tú tienes que llevar una figura coloreada para que los niños cogen la idea. Porque si tú no le llevas algo así, no estás preparado, entonces el niño va a lograr que no va a lograr cumplir las metas. Nunca hablar acerca delante del niño de sus fallas, problemas que tenga o cualquier sensación o a una actitud negativa que él pueda provocar. No, nunca el niño debe escuchar eso. Evitar la sobreprotección, así como la exigencia máxima, e intentando adaptarse a la capacidad del niño y a su ritmo de aprendizaje. No lo sobreprotejas mucho porque en la semana tú no vas a poderlo sobreproteger y entonces eso le afecta al niño, porque en la iglesia dice, aquí mi maestro me ayuda, pero aquí nadie. Pues trata de que el niño actúe por sí mismo. No hay que exigirles tampoco, como te digo, no le vas a exigir lo mismo que a un niño que no tiene problema de discapacidad, ¿no es cierto? Tienes que adaptarlo a su capacidad, tienes que, si vas a hacer la historia de José, que él haga una túnica con papelitos, ¿verdad? Mientras los otros niños pueden estar escribiendo preguntas o las respuestas a preguntas, ¿verdad? Por eso el maestro tiene que prepararse y preparar un material especial para este niño, si tú tienes un niño o una familia o algunos niños con el síndrome de Down. Nunca hay que lamentarse por el pasado ni preocuparse por el futuro, o sea, no hay que buscar culpables porque nació así, porque no sabemos eh, las, las características ¿no? No lo sabemos. Y ayudar a que el niño sea parte del club, del departamento de la escuela sabática, de los conquistadores, porque, como te digo, hay que necesario ayudarles a que ellos realmente puedan sentirse amados siempre. Hay que tener un horario reducido, o sea, no puedes tener un horario largo, el niño se cansa. Aumentar progresivamente si el niño es capaz, si se siente bien, darse cuenta si aprende o no, y si se desconecta, y si no plantea problema de conducta, por tanto no debe presentarse la atención necesaria, ¿no? O sea, siempre no hay que añoñarlos mucho, pero ellos pueden seguir la rutina. Tú preparas tu rutina, tu clase, primero bienvenida, ignoración, y esa secuencia la va aprendiendo. Hay que valorar la información que los padres te pueden dar, sobre todo en las cosas que a ellos les gusta o no les gusta, o sobre sus capacidades, sobre sus limitaciones, qué cosa puede hacer, qué cosa no puede hacer. Pero nosotros siempre tenemos que estar en contacto con los padres para saber qué terapias lleva, cómo está en la casa, que si se siente alegre, si lee la Biblia. Entonces son cosas que tú puedes ayudar, ¿no? Y tienes que ayudar a los padres, porque acuérdate que los padres, algunos sufren depresiones por tener un niño autista o con alguna discapacidad, no se perdonan, se culpan, hay problema entre la mamá y el papá. Entonces a veces no es suficiente decir, todo va bien, oh no, perfecto. No hay que decirle, el niño ha hecho estas actividades, esta semana hemos leído esta historia, él dijo esto, él ha prometido orar, pero necesita un trabajo constante y frecuente y necesitamos hablar con los padres, ¿no? Hay que, si vas a dar alguna queja, es preferible no, que el niño no escuche, lo puedes escribir en un cuaderno, en una hoja y mandar a los padres para que los padres tengan alguna información. En realidad todos si participamos, los maestros,
los padres de los otros niños, los niños que no tienen discapacidades ayudan al niño, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus actividades, entonces todos vamos a salir ganando y es mucho más importante que el niño se encuentre a gusto en el departamento, en la escuela sabática, en aventureros, porque va aprendiendo y algunas cosas vendrán después, ¿verdad? Siempre el maestro tiene que estar pendiente de lo que al niño no le gusta o no le gusta o está molesto, desconectado. Y hay que colocarlo siempre cerca del maestro que está dando la clase para que ellos no pierdan la conexión. El niño siempre debe estar seguro que va a recibir ayuda en cuanto él lo necesite, tanto del hogar, la escuela, el club de aventureros conquistadores, como y tener un ambiente lindo donde haya música, sonrisas, humor y todo lo que produce los mejores resultados en el aprendizaje, ¿verdad? Y esto es bien importante porque nosotros tenemos que, en primer lugar, prepararnos. Por ejemplo, si tú tienes un niño con una discapacidad y son 4 maestros o 3 maestros, entonces cada sábado un maestro puede trabajar con el niño sin ningún problema, ¿verdad? Le damos los materiales, preparamos las figuras, el niño hace de acuerdo a su capacidad. Entonces decimos, Carlitos, tú trabajas con la hermana Berta, y tú, Juanita, y Alicia con Carlos, y el otro con... Entonces los niños se van dividiendo y hay que hablar, tiene que haber una comunicación con los niños que tienen discapacidades y los niños que no tienen discapacidades, especialmente hablar con los niños que no tienen discapacidades para prepararlos, decirle que es un niño con una discapacidad, que no podemos discriminarlo, que no podemos tenerle miedo, que no hay que tenerle lástima, que en ellos necesitan, ¿qué cosa? Una amistad. Ellos, ¿quién le gustaría trabajar con él? Con Carlitos, que es un niño con el síndrome de Down, cortando, pegando figuritas, entonces tú puedes así lograr que la clase se una, o orar por el niño, por la familia. Acuérdate que yo tenía un niño, perdón, que tenía discapacidad y tenía 9 años y estaba en la clase de infante, un niños de 4. Entonces, porque su mentalidad así lo daba. O sea, la hablamos con la mamá y la mamá nos dijo, lo han hecho la evaluación y él actúa como un niño de 4 años. Y no estaba en la clase de primaria, de infantes, pero tenía 9 años, estaba para los 10 años. Entonces le dijimos a la mamá que le dimos la gracia porque nos dijo que el niño tenía una mentalidad de niño de 4 años. Y entonces nosotros, el niño venía los sábados a la iglesia, pero la hermana lo cuidaba. La hermana lo cuidaba. La hermana tenía 12 años y entonces la cuidaba. Entonces la niña no iba a su clase. Entonces nosotros le dijimos, mira, somos 3 maestros, nos vamos a turnar cada uno un sábado para que los cuide, pero tú tienes que ir a tu clase. Y la hermanita me decía, no, mi mamá me va a castigar. No, no, le digo, no te vamos a hablar con tu mamá. Así que hablamos con la mamá, el papá, nos estuvieron de acuerdo. La niña, antes de traerlo a la clase, lo llevaba al baño, le daba agua, él hacía sus necesidades en el baño y venía y entraba y una de las maestras se quedaba con él, nos turnábamos cada sábado, ¿verdad? Preparábamos los materiales que él necesitaba. Él no podía cortar con tijera, así que le traíamos las cosas cortadas, él lo pintaba y entonces la maestra cortaba y él después de pintar y él hacía su trabajito y esos fueron años de bendición para él. Y créeme que cuando hubo un seminario, el pastor hizo una predicación de una semana y él estaba sentado escuchando al pastor. Cuando el pastor hizo una invitación, él pasó adelante y se bautizó, ¿verdad? Y son cosas así, son experiencias que te digo, ¿no? Nosotros tuvimos que hablar con los niños, con los padres, hablamos con ellos, le dijimos que era un niño especial, que tenía 9 años, que iba a estar por lo menos unos 1 o 2 años en la clase, para luego pasar a la clase de los primarios, ¿no? Y tuvimos que pasarlo porque también reconocimos que él estaba más grande y a veces pegaba o él quería recoger la ofrenda porque lo teníamos recogiendo ofrenda
y cuando damos oportunidad a otro niño, él no comprendía, porque como tú has visto, hay cosas que él puede comprender y otras que no puede comprender. Y entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros por él? Era ayudarlo a él y ayudar a su familia. Así que con el tiempo lo mandamos a la otra clase. Antes, por supuesto, que a los maestros que le hablamos, le dimos unos seminarios. Ellos ya sabían qué actividades podía hacer porque era un niño que podía hacer algunas actividades. La maestra lo tuvo allí, eran 3 maestras también, usaban la misma táctica, cada sábado lo cuidaba una y entonces y él fue creciendo y hoy día tiene casi 18 años y es un niño que todavía va a la iglesia, ¿no? Es un niño que se bautizó, está en el Club de los Conquistadores, ¿verdad? Y él así, su familia se ha mantenido y hemos sido una bendición para ese niño y para esa familia. Y es bien importante eso, es muy importante que ustedes aprendan eso. Los niños con síndrome de Down no podemos exigirle o llevar el mismo programa que llevamos con los niños sin discapacidades. Tenemos que nosotros preparar algunas actividades que ellos puedan realizarla. Ellos lo van a hacer lentamente, pero lo van a hacer, se van a sentir contentos en un ambiente seguro, pero ellos necesitan conocer de Jesús y conocer de Dios. Hay personas famosas que tienen síndrome de Down, que han llegado a ser artistas, deportistas, han ganado medallas de oro, algunos han hecho películas, otros series, pero hay personas que con el síndrome de Down pueden tener un desarrollo en el ambiente que nosotros vivimos. Y acuérdate que los niños con discapacidades tienen un lugar en el corazón de Dios. Entonces, si tienen un lugar en el corazón de Dios, también deben tener un lugar en la iglesia, un lugar en los hogares adventistas, en los clubes de los conquistadores, en los aventureros y en el club de los aventureros y conquistadores. ¿Verdad? Trabajar con ellos es un reto, no es fácil. No vamos a lograr volver los niños normales, pero tenemos que trabajar con ellos porque son hechos a la imagen de Dios. No hay que buscar culpables, por qué nació o quién fue influenció. Hay que aceptarlos con mucho amor, darles la oportunidad, ¿verdad? Favorecerlos, no añoñarlos, ¿no es cierto? El niño tiene que desarrollarse, ¿verdad? También es importante que los maestros aprendan que ellos no pueden aprender conceptos, pero pueden aprender cómo orar, cómo pueden guardar el sábado, cómo ser un buen amigo. Ellos pueden aprender, ¿verdad? Y son niños que realmente tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando hacemos bromas, porque lo puede tomar a mal, ¿verdad? Pero son muy sociables, alegres, ¿verdad? A pesar de sus incapacidades, el niño puede realmente desarrollarse, ¿verdad? Y sobre todo recordar que nosotros somos adventistas y no hacemos ningún tipo de discriminación. Tenemos que protegerlos del abuso, tenemos que protegerlos de algún tipo de explotación o algún tipo de violencia con ellos, porque estos niños son hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Jesús los ama, Jesús está construyendo casas para ellos en el cielo y cuando Jesús venga por segunda vez, va a llevarlos y serán niños maravillosos como lo son aquí en la tierra. Que Dios nos ayude, vamos a seguir con estos seminarios, pero queremos que tú siempre tengas una mentalidad positiva. Sé que el trabajo es duro, hay que tener mucha tolerancia. Ponte en los zapatos de los padres, ¿no? Ponte los zapatos del niño y nosotros vamos a entender que realmente Jesús cuando estaba en esta tierra entendía esa situación porque él estaba con cojos, ciegos, sordos, mudos y todos ellos recibieron la oportunidad de no solamente conocer a Jesús, sino también, o de escuchar sus palabras, sino también la oportunidad de aceptar el perdón de los pecados cuando Jesús murió por ellos en la cruz. Que Dios me les ayude. Sigamos enseñando a los niños. Si hay niños con discapacidades como el síndrome de Down,
Ya sabemos qué podemos hacer, cómo podemos explicar la clase, pero lo importante es que ellos aprendan que realmente Cristo, ¿no es cierto? Y tiene a los niños con el síndrome de Down en su corazón y por lo tanto los tiene en la iglesia, en la comunidad, en la familia, los son aceptados porque ellos son una parte de la creación de Dios. Que Dios me los ayude y nos vemos pronto.